Mire, quiero cerrar hoy con lo que hemos estado viendo últimamente, que es el servicio a Dios. Y el tema de esta mañana se titula El servicio, un paso para el crecimiento. La semana pasada pusimos los módulos para los ministerios de apoyo. Muchos se anotaron para servir en estos ministerios. Y estamos orando para que las personas que lo hicieron tengan siempre ese corazón dispuesto a servir a Dios en todo momento. Pero hoy quiero decirle que el servicio, como acabo de mencionar, es un paso para el crecimiento en la vida cristiana. Quiero que sepas, hermano, que servir te hace crecer. Amén. El diablo siempre trata o ha tratado de que los cristianos vivan en el anonimato, que no sobresalgan, que estén siempre ahí cómodos, que estén acomodados en su lugar siempre y que no haya un crecimiento en ellos. El diablo quiere siempre que nadie quiera servir, que nadie se dé cuenta de que están sirviendo al Señor. Y muchas veces caemos en su juego, porque no nace de nuestro corazón servir a Dios. Y el enemigo aprovecha todo esto para mantenerte ahí, estancado. Y hasta muchas veces se burla, diciendo, mira cómo estás, tantos años que tienes aquí, mira, no has avanzado, no creces, estás atrás de otros, mira fulanito, fulanita, ya están sirviendo, ya están más adelante que tú y tú ahí estás bien acomodado como si nada. Y algunos comienzan incluso a ser estorbo para que los demás crezcan. Y les empiezan a poner obstáculos, les empiezan a decir cosas para que no sigan avanzando. Se convierten en piedras de tropiezo para otros, tratando de impedir su crecimiento. Como en muchos otros lugares, si queremos ser alguien, tenemos que comenzar dando el primer paso. Comenzar desde abajo. Porque quiero decirte que el crecimiento del cristiano primeramente es hacia abajo. Hay una planta por ahí que muchos a lo mejor conocen, que es el bambú. Esta planta, según los que saben, dura 7 años creciendo hacia abajo, es decir, en su raíz. Y cualquiera que ve donde se sembró un bambú y pasa tiempo o continuamente por ahí, con el paso de los días o de los meses o de los años, de pronto llega a decir, la siembra que pusieron ahí se perdió, la planta ya no creció. Y hay gente que dice eso de ti, hermano. Hay gente que dice, ¿desde cuándo está aquí en la iglesia? Y mira, no crece, no va a crecer, porque no tienes el llamado o porque no tienes lo que se necesita. Lo que no saben, hermano, es que cuando la planta empieza a subir, va creciendo tan fuerte que va a ser muy difícil que se rompa. Y todo por causa de la raíz que echó durante un buen tiempo. Cuando al principio nadie la veía, de repente se vuelve una planta grande
se vuelve resistente, tan resistente que cuando muchas otras se caen, ella siempre permanece de pie. ¿Cuántas plantas de bambú hay hoy aquí? Todavía hay algunas por ahí. Mira, Dios se está asegurando que primero crezcas hacia abajo, ahí donde nadie te ve, porque te está haciendo crecer las raíces, el fundamento, las bases. Porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, no importa qué tan alto sea el edificio, no importa qué tan bonito esté pintado o decorado, si la zapata no es profunda, si el fundamento no está bien puesto, ese edificio no va a resistir. Y muchas veces preocupa que la gente esté más interesada por lo que todo el mundo ve que por lo que tiene abajo, por el fundamento, por las zapatas, por la raíz. Dios está construyendo algo en ti, mi hermano. Y cuando Dios construye algo, comienza con la raíz. Comienza por las zapatas, por el fundamento. Y lo hace, hermano, allá en la intimidad contigo, donde no hay cámaras, donde no te conocen, pero que algo está creciendo en ti. Y es tan importante lo que está creciendo que va a asegurar el nivel a donde Dios te va a poner. Va a asegurar el crecimiento al que Dios te quiere llevar. Por eso quiero decirte que tu disposición a servir va a determinar el nivel de tu crecimiento y el nivel a donde Dios te lleva, a donde Dios quiere que estés. Y quiero poner un ejemplo, mire, David, el rey David, el famoso David, ese hombre, dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero su corazón, conforme al de Dios, se desarrolló primeramente desde abajo, en lo oculto, donde muchos no se dieron cuenta. Cuando leemos la palabra, cuando nos vamos a la Biblia y leemos la historia de David, podemos mirar que allá por el capítulo 16 de Primera de Samuel, a David lo ungieron. Y en el capítulo 17, Isaí le dice: mira, David, toma esa canasta llena de panes y llévasela a tus hermanos que están al frente de la batalla. Lo ungen, hermanos, en el capítulo 16, le derraman una vasija de aceite. Y en el capítulo 17 le dan una canasta y le dicen: ve y haz este mandado. Mucha gente hoy, hermanos, no quiere servir porque ya han sido ungidos. Muchos hemos sido ungidos, todos hemos sido ungidos de alguna manera. Ustedes pueden mirar que cuando presentamos a los bebecitos los ungimos con el aceite. Cuando nos ministran, muchas veces hemos sido ungidos por nuestra autoridad espiritual. Cuando nombramos líderes, supervisores, pastores, los ungimos. Son ungidos.
Pero mucha gente no quiere servir porque dice, no, yo ya soy ungido, ya no me puedo rebajar a cumplir un papel que ahora ya no debo de tener porque yo ya estoy apartado. Pero déjeme decirle, hermano, que los ungidos también siguen haciendo mandados. El nivel de unción se revela en la cantidad de mandados que puedas hacer sin quejarte. ¿Alguien de aquí estará listo para seguir haciendo mandados? Hay gente que no tiene problema con eso. Imagínate que David le hubiera dicho a Isaí, oye, ¿por qué me mandas a hacer eso? ¿No viste que ya me ungieron? ¿Ya me dijeron que yo voy a ser rey algún día? ¿Por qué me das una canasta y quieres que te haga yo, que te siga haciendo mandados? ¿Por qué me mandas a hacer esto? Pero déjeme decirle que la gente que es procesada por Dios tiene que pasar por todo ello. Por eso la grandeza no puede llegar si no pasamos por el proceso. Ahora muchos quieren que les anden ovacionando, que les anden reconociendo, que ya no los pongan a hacer cosas que ya no están en su nivel. Pero tenemos que soltar eso, hermanos. Tenemos que soltar todo eso. Tenemos que aprender a servir, porque el servicio es grandeza. Recordamos la cita que dimos la semana pasada de Mateo 20:26, que dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. La iglesia necesita gente que venga a servir, amén. No gente que venga a competir con la visión que nos ha sido dada. Gente que venga a servir con el don que Dios le dio y que se una a otros para darle un servicio mejor a nuestro Señor. Imagínate pues entonces que David le hubiera dicho a su padre, yo no voy a llevar ya ninguna canasta, yo ya no voy a hacer mandados. Pero déjeme decirle que fue la disposición de su corazón para ese servicio o para el servicio que más tarde lo llevó a encontrarse con su destino. Porque fue esa actitud, fue esa disposición, fue su corazón humilde el que le hizo continuar sirviendo a pesar de ya haber sido ungido, que lo llevó a encontrarse con el destino que Dios tenía para él. Porque si David no hubiera agarrado esa canasta, si no hubiera ido al campo de batalla a llevarles el alimento a sus hermanos, no hubiera podido encontrarse con Goliat. Y si no se encuentra con Goliat, no hubiera tenido la victoria que Dios le dio. Si no se encuentra con su destino, no hubiera podido subir al nivel que Dios tenía preparado para él. Y quiero preguntarte, hermano, ¿estás esperando que Dios te dé un cargo grande en su reino? Primero tienes que llevar la canasta. Tu promoción, hermano, tu crecimiento depende de tu disposición para seguir llevando la canasta, para seguir sirviendo,
para servir a otros, para dejarte guiar por otros primero. Porque es de ahí en donde empieza a salir la grandeza de cada uno de nosotros. ¿Quién quiere llevar la canasta? Oye, ¿quieres que te diga cómo te ves bien? Sirviendo. Cuando tú sirves te ves bien. Los demás te ven bien. Pero lo principal es que el Señor también lo hace. Tú necesitas primeramente ser enseñado para poder enseñar a otros. Tú necesitas primero tener el fundamento y después seguir la visión. ¿Sabe? Un día, y no quiero que lo malinterprete, un día les platiqué que mi pastor allá en Cuernavaca casi siempre me llamaba para que lo acompañara a ministrar en los velorios, en los entierros, en algún enfermo, en alguna situación. Y lo que generalmente yo hacía es cargarle la Biblia, buscarle las citas que él iba a compartir. Y eso era todo lo que yo hacía. Y lo hice por un buen rato. Pero ahora entiendo y me doy cuenta que tal vez un día Dios le dijo a mi pastor: dile a tu siervo que es hora de dejar de cargar Biblia, porque finalmente llegó su tiempo para hacer otra cosa. ¿Y sabe qué pasó finalmente? Él se tuvo que ir a pastorear a Estados Unidos y me dejó en su lugar. Pero desafortunadamente, hermanos, hay gente que no quiere en dirección de nadie. Ellos quieren crecer solos. Como pasa muchas veces cuando vemos por ahí que está creciendo una enredadera que nadie plantó. Sobre todo en este tiempo de lluvias, ¿verdad? De repente vemos que ya está creciendo la enredadera y ya se extendió por un montón de lados y dices: ¿de dónde salió esta planta? Nadie la sembró. Ya creció tanto que ahora lo único que hace es estorbar y se tiene que quitar. Pero quiero decirle que en el reino de Dios no se crece así. Pero bueno, continuando, dice: David agarra su canasta y se va a entregarla. Y allí, en el campo de batalla, se encuentra con una situación que Dios permitió para que él pudiera encontrarse con su destino. Y dice la Biblia que cuando David llega, le entrega la canasta a sus hermanos y se da cuenta cómo el filisteo está desafiando al ejército de Dios. Y hay algo que pasó allá en ese patio trasero que David no anduvo comentando ni anduvo diciéndole a nadie. Y cuando llega al lugar donde está el filisteo, se llena de la gloria de Dios que ya llevaba desde antes y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Y si usted se fija, todo el pueblo, todos los demás llamaban a este filisteo gigante. Llamaban gigante a Goliat. Pero David nunca lo llamó gigante. Lo llamó incircunciso.
Y dijo: así como Dios me entregó osos y leones para vencerlos cuando cuidaba yo el rebaño de mi padre, así Dios me dará la victoria ante este hombre. Y Saúl, viendo que David estaba decidido a entrar en contra de este gigante, le ofrece que pelee con la armadura de él. Saúl se quita su armadura y le dice: ponte esta. Ponte esta para que vayas a la pelea. Pero ¿sabe una cosa? Dios te va a ir llevando por pasos. Primeramente se va a encontrar contigo en la intimidad. Allá, Él y tú solos, en ese patio, en ese campo. Después te va a dar una canasta para que sirvas. Y por último, te va a preparar hasta que estés listo para hacerte cargo de ese lugar o de esa situación que te va a entregar y te va a dar un lugar en el reino de Dios. Pero es necesario pasar por el proceso. Mire, dicen que no hay peor cosa que te puedan encargar que aquello que no vas a poder manejar o no vas a saber manejar. Porque si te lo entregan, lo vas a hacer mal. Dios no te va a entregar algo para lo que todavía no estés listo. Pero bueno, aquí hay mucha gente que ya está lista, amén. Dios te ha estado llevando por procesos, por etapas. Te ha comenzado a encargar que sirvas. Y quiero decirte que no te va a dejar solamente haciendo eso, sino te va a encargar algo más grande, algo más importante. Mire, David estaba en la agenda de Dios. Llegó en el día, en el mes y en la hora para encontrarse con su destino. Y vuelvo a repetir, yo creo que aquí ya hay gente lista para encontrarse con su destino, para levantar esta iglesia y para servir a Dios con todo su corazón y conquistar la tierra que Dios ya le entregó. Amén. Entonces Saúl le dice a David: mira, ponte mi armadura para que enfrentes esa situación. Pero quiero decirle, hermano, que usted no necesita ponerse la armadura de nadie. No te pongas a mirar armaduras ajenas. Dios va a darte algo especial a ti. No pelees con la armadura incorrecta. Algo que también aprendí, hermanos, es que hay que pelear con lo que Dios te ha dado a ti. David dijo: esta armadura me queda muy grande, no me sirve, no la quiero, no voy a pelear con esto. Y David entonces va al arroyo y toma 5 piedras. Y luego muchas veces nos preguntamos por qué agarró 5 piedras, si nada más con una pudo matar al gigante. Pero dicen algunos comentaristas que David tomó 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos más. Y David dijo: por si se me vienen los hermanos, ya tengo una piedra para cada uno. Y es que, ¿sabes?
después de que mates al gigante, después se van a levantar otros. Pero lo que el diablo se le ha olvidado es que antes que otros lleguen a ti, tú ya tienes preparadas las piedras también. Hay que tener cuando menos 5 piedras por si 5 hermanos se vienen contra ti. Y vemos entonces aquí al gigante contra un muchachito joven, pequeño. Goliat estaba armado, vestido con su armadura completa. Pero había por ahí un lugarcito donde cabía una piedra. La Biblia dice que cuando David tiró la piedra se incrustó en la frente de Goliat. Y el gigante cayó rostro en tierra. Es decir, cayó de cara al piso. Pero no se suponía que con la fuerza de la piedra ese gigante tendría que caer hacia atrás. Mira, lo que pasa es que hay una parte que hacen los hijos de Dios, que es tirar la piedra. Y Dios es el que da el empujón final para que se caiga. Amén. Dios nos dice, haz tu parte, que a la otra parte la voy a hacer yo. Porque no va a haber gigante, hermano, que pueda hacerte frente. No va a haber gigante que pueda hacerle frente a los hombres y mujeres que Dios ha levantado en su iglesia, que les ha dado las armas correctas para tener victoria. David entonces derrotó al gigante, pero dijo además, ¿sabes? Voy a asegurarme de que este hombre no se vuelva a levantar. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No solamente tirar la piedra y derribar a los gigantes, tenemos que asegurarnos que los gigantes no se van a volver a parar, no se van a volver a levantar. Porque muchas veces hay gente que le está tirando piedras a sus gigantes, pero después de un tiempo se les vuelven a levantar. Hay cosas dentro de ti que por un tiempo las derrumbas, pero no les cortas la cabeza para que no se vuelvan a levantar. Y Dios, hermanos, quiere que nosotros no solamente derribemos a nuestros gigantes, sino que les cortemos la cabeza para que ya no se vuelvan a parar. Dicen, hermanos, que cuando los romanos llegaban a un lugar para conquistar, muchas veces llegaban en barcos, en embarcaciones, a conquistar la tierra, a conquistar algunos lugares. Y lo que hacían, dicen, es que cuando ya todos se bajaban, todo el ejército se había bajado, hundían el barco. Y decían, aquí o conquistamos, o vencemos, o nos morimos. No hay para dónde ir, no hay cómo regresarse, no hay cómo volver a subir al barco y dar la vuelta. Aquí o vencemos o nos morimos. Así que hay veces, hermanos, que es necesario que hundamos el barco y decir lo mismo, aquí o venzo o tengo la victoria, me muero. Pero como Dios está con sus hijos, hermano, ¿tú crees que te vas a morir?
Dios te va a dar la victoria y vas a conquistar la tierra y vas a tener victoria sobre tus enemigos. Necesitamos pues entonces cortar la cabeza. Y hablando en lo natural, hermano, y no tampoco literal, muchas veces tenemos que cortarle la cabeza a algunas cosas, porque es de ahí donde salen las ideas, donde salen los pensamientos, donde salen los planes, donde salen las cosas que el diablo nos ha puesto y tramando qué hacer. Y tenemos que cortar con eso. Hay gente que llevan años sintiéndose mal con otros, pero dicen, es que yo ya lo perdoné, pero no puedo ni verlo. A ese pensamiento, a esa actitud, la derribaste, pero no le cortaste la cabeza. Porque con alguna otra cosita, ese resentimiento vuelve otra vez, vuelve a reverdecer. Y es así que cuando el diablo te quiera volver a meter ese resentimiento, entonces tú tengas la autoridad y puedas enseñarle la cabeza al diablo y le digas, ¿sabes qué? No solo derribé mi gigante, aquí traigo la cabeza y no se va a volver a levantar jamás. Amén. Yo ya perdoné y tú no me vas a poder meter en la cabeza otras ideas, porque aquí traigo la muestra. Yo ya derribé y le corté la cabeza a todos esos pensamientos y a todas esas actitudes que no iban, que no eran la voluntad de Dios. Y mire, el mismo rey Saúl, en ese momento de la batalla, le dijo a alguien por ahí, pero ¿quién es este muchacho? Yo creo que está tan joven y no tiene lo suficiente para vencer a Goliat. No tiene lo que se requiere para vencer. Pero una vez que David derrotó al gigante, con asombro dice, ¿quién es este muchacho? Y sabes, muchas veces la gente ni siquiera se mete contigo porque no te conoce. Hasta que Dios te empieza a levantar, tú no representabas antes ninguna amenaza hasta que no vinieron las cosas de Dios a tu vida, hasta que no vieron lo que Dios hizo contigo, que ya iba en serio. Y cuando vieran que era en serio lo que Dios estaba haciendo en tu vida, entonces comenzaron a decir, pero ¿y quién son esas gentes? ¿Quién los trajo a la iglesia? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Quién los puso en ese lugar? ¿Y sabes? Tú tendrías que decir, Dios nos puso aquí. Él nos trajo. Y nosotros vamos a servirle aquí donde nos ha establecido. A veces Dios permite situaciones en nuestra vida, hermano, no para tenerles miedo, sino para que te puedas preparar para lo que Dios va a hacer más adelante contigo. Amén. Y entonces te he llevado, hermano, desde el momento en que
te digo que es necesario servir a Dios con todo nuestro corazón. Y te he pasado por esta historia para que podamos entender, hermano, que Dios tiene procesos. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha puesto en un lugar en la iglesia para que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Porque es para Él que lo hacemos, hermano. No es para el hombre, no es para el pastor, no es para nadie. Es para el Señor. Los pastores podremos pasar aquí unos y después otros y después otros. Pero la disposición de nuestro corazón siempre debe ser la misma. Servir a Dios con todo nuestro corazón y servir a Dios con esos dones que ya Él nos ha dado. Y que si no los conoces, los tienes que descubrir. Dios ya te dio dones, hermano. A lo mejor no los has podido descubrir todavía. O a lo mejor ya sabes que los tienes, pero no quieres usarlos. Pero quiero decirte que todo lo que Dios nos ha dado es para ponerlo a su servicio. Porque nada, absolutamente nada en esta vida hubiéramos podido tener si no fuera por Él. Y dice la palabra que todo es por Él y para Él. Amén. Así es que comencemos a dar ese primer paso, hermano. Ese primer paso en el proceso de nuestro crecimiento. Ese primer paso que nos va a llevar a echar raíces profundas, a poner fundamentos, a poner las zapatas bien firmes y poder crecer hasta donde Dios nos quiere llevar. Y poder servirle no solamente aquí, sino aquí y hasta donde el Señor nos ponga. Porque debemos de sentirnos, dije la vez pasada, privilegiados de que Dios haya puesto sus ojos en nosotros y te haya llamado y te haya dicho: ven, quiero que me sirvas. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos ha llamado de esta manera y hemos hecho oídos sordos, como que no lo escuchamos? Y a lo mejor si yo te digo a cuántos de ustedes el Señor los ha llamado para servir y no lo han hecho, no van a levantar la mano. Pero a muchos el Señor los ha llamado para servir y no están haciendo. No están siendo obedientes. No están haciendo su voluntad y no quieren hacerlo. Porque se han montado en su macho, dicen por ahí, y se han conformado con lo que ya tienen. Pero Dios tiene algo más grande. Dios tiene algo mejor para ti. Él te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Así es que servir, hermanos, se convierte entonces en el primer paso para crecer. Y yo creo que todos quieren crecer, ¿verdad? Porque no podemos aquí estar 5, 10 años, 2 años, 20 años sin disponer nuestro corazón para decirle: Dios, aquí estoy y estoy para servirte. Aquí estoy y yo voy a hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Y cuando tú dispones tu corazón y das ese primer paso, es el momento en que tu crecimiento va a empezar, va a comenzar. Y dice la palabra que Dios es el que da el crecimiento. Nadie puede crecer en sus propias fuerzas, mi hermano. Dios es el que te va a hacer crecer cuando vea que hay un corazón dispuesto
para servirle. Amén.